Que tengáis un hermoso miércoles. Estamos en el tema Tu palabra es verdad, la última semana de esta primera parte hacia el conocimiento de Dios. Las lecturas hoy son del Salmo 147, versículo 15 al 18. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Luego la siguiente lectura es el Salmo 148, versículo 8. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor y el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Salto Jeremías 1, 10, 11 para leer directamente Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la he enviado. Maravillosa afirmación, promesa de parte de Dios acerca de su palabra. Bajo el subtítulo Dios determina los acontecimientos del mundo, podemos ver que de principio a fin la Biblia insiste en que todas las circunstancias y acontecimientos en el mundo están determinados por la palabra de Dios, el omnipotente sea del Creador. Las Escrituras describen todo lo que ocurre como cumplimiento de la palabra de Dios desde los cambios del tiempo hasta el surgimiento y caída de las naciones. Y esa es la primera lección que Dios le enseñó a Jeremías cuando le llamaba a cumplir esa misión profética en ese pasaje que debéis leer vosotros y que yo no he leído esta mañana. Luego Isaías proclama la misma verdad y toda la Biblia insiste invariablemente en que la palabra de Dios constituye un instrumento ejecutivo en todos los asuntos humanos. Así que es rigurosamente cierto que Dios gobierna el mundo y que determina nuestra fortuna, nuestra suerte, según afirma su palabra. Esta palabra que nos llega como ley, allí en el Sinaí y en muchos de los sermones de los profetas y en buena parte de las enseñanzas de Cristo. Otras veces nos llega en forma de promesas, como en las de posteridad, en la promesa del pacto dada a Abraham, en la promesa de la redención de Egipto, las promesas en cuanto al Mesías y al reino de Dios y las promesas del Evangelio de justificación, resurrección y glorificación. Maravillosas verdades que alientan nuestra fe. Y otra vez la palabra nos llega como testimonio, es decir, los hechos de la fe y los principios de la piedad en esos relatos históricos, argumentación teológica, los salmos, la sabiduría, y en todo caso va dejando constancia de lo que la palabra de Dios exige y que tiene carácter absoluto. La palabra de Dios ha de ser recibida, obedecida y en ella se ha de confiar porque se trata de la palabra del Dios que reina, que gobierna, que tiene la autoridad final. La marca de la verdadera humildad y santidad está en que el hombre tiemble a mi palabra, dice el Señor en Isaías 66, 2. Dice en la cita: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios busca temor de Dios en nuestros corazones, la aceptación de la palabra de Dios como esa palabra inspirada, llena de autoridad. Por otro lado, cuando el pueblo se rebela y cuando hay una respuesta impía a la palabra de Dios,
Jeremías 13 dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse, vendrá a ser como ese cinto podrido que para ninguna cosa es bueno. Y esto es lo que pasa con la vida de las personas cuando no aceptan y viven conforme a la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros asegurar y de alguna manera expresar nuestra fe en este libro tan maravilloso del que estamos hablando esta semana? Yo quiero dar hoy algunas definiciones de doctrina fundamental que estudiaremos sin duda alguna, si el Señor nos viene antes, ya sean los devocionales o luego en Creciendo en la Gracia, el nuevo programa que hemos instaurado desde hace 3 semanas y que estamos disfrutando enormemente los viernes por la noche. La primera cuestión de doctrina fundamental es el tema de la revelación. ¿Qué entendemos por revelación? Bueno, revelación es la declaración que Dios, por su preciosa y amorosa voluntad, iniciativa y operación, comunicó a los escritores humanos de la Biblia para que éstos registraran en sus escritos verdades que estaban fuera del alcance del hombre, con el propósito de comunicar al ser humano lo que Dios es, lo que Dios desea, para gloria de su nombre, bendición a los que creen y para dejar sin excusa al incrédulo. Esa es la definición de doctrina fundamental de lo que consideramos es la revelación. Hay una revelación que entendemos es la revelación natural, dada a través de la naturaleza. Y Pablo la afirma en Romanos 1:20 porque dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que el ser humano va a ser juzgado en cuanto a la revelación que ha recibido a través de la creación que Dios ha hecho. Hay en el ser humano una capacidad de entender a un Dios que ha manifestado parte de su ser a través de las cosas hechas, y eso es una demanda inexcusable a través de la cual Dios llamará a cuenta a todo ser en el día del juicio final. La revelación de la naturaleza. Pero luego tenemos la revelación escrita, y ahora nos referimos a la Biblia. Y dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y aquí tenemos la revelación escrita. Dios habló a través de los profetas. Y tenemos allí los escritos de Samuel y los escritos de Moisés, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Luego tenemos los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y luego los profetas menores, Oseas, Amós, Abdías, etcétera, etcétera. La Biblia les reconoce como autoridad. De hecho, el Señor dice que sopló sobre los discípulos después de su resurrección y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y todo lo que Él decía, de Él decían, a través de los escritos de los profetas y de los salmos, dando así una autoridad plena a los escritos del Antiguo Testamento, que como decíamos ayer, es tan palabra de Dios como el Nuevo Testamento, y debemos amarlo, y debemos leerlo, y debemos conocerlo, y nunca menospreciarlo, porque es parte de la revelación de Dios. Luego tenemos inspiración. La inspiración es la operación divina ejercida sobre los escritores humanos de la Biblia, por la cual Dios le revela el mensaje a escribir.
Custodia su trabajo para que no haya errores, pero sin alterar su propio estilo personal en la confección original, comunicando luego el trabajo hecho, el aliento divino, para que todo el escrito original sea absolutamente palabra de Dios viva, eficiente y operante. Dios se ha revelado, ha inspirado, y esta es la revelación absoluta. Es decir, Hebreos 1:2 dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que allí tenemos la revelación de Dios completa a través de la naturaleza, a través de los profetas y finalmente habló en el Hijo. Juan capítulo 1 dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, esa palabra hecha carne, el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, no os dejaré huérfanos, enviaré otro del mismo tipo, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual os enseñará y os recordará las cosas que yo os he enseñado. Y este es el que inspira, el que sopla, el que guía la operación divina sobre los escritores humanos de la Biblia, a través de la cual Dios les reveló el mensaje a escribir, custodiando su trabajo para que no hubiese errores, pero respetando sus modos, su vocabulario. Uno lee a Pablo y encuentra diferencias con la forma de escribir de Pedro y por supuesto con la forma de escribir de Juan, que es el apóstol del amor. Y luego los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, tienen una tendencia, una forma particular y especial de escribir. ¿Por qué? Porque estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo, que tomó su carácter, su forma de ser, sus perspectivas, pero les protegió del error, comunicando al trabajo que ellos hacían el aliento divino para que todo el escrito original sea absolutamente palabra de Dios viva, eficiente y operante, es decir, trabaja en nuestras vidas, como dice 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para capacitar, para perfeccionar al hombre, a la persona de Dios, equipándola con todo lo necesario, como un barco es equipado con los alimentos y los víveres para una larga travesía. Así el creyente, a través de la Escritura, es perfeccionado y capacitado para el viaje de la vida, sabiendo que Dios va con él, que Él es el que guía el timón y que encuentra en Él todos los recursos para afrontar tempestades, para vivir tiempos de calma, pero para llevar el viaje a buen puerto, tomado de la mano del Señor. Así que hoy hemos considerado la revelación y la inspiración. Dejamos la inerrancia y la infalibilidad para mañana, pero hoy nos gozamos y agradecemos al Señor por estas profundas verdades de doctrina que necesitamos conocer y abrazar en nuestras vidas para poder explicar a las personas por qué confiamos en la palabra de Dios. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, gracias por revelar tu palabra, inspirando a seres humanos a escribirla bajo la guía del Espíritu Santo. Ella nos da fundamentos confiables, firmes, sobre los que edificar nuestras vidas cada día. Por ella nos equipas para el viaje hasta el día en que hemos de caer a tus pies, alabándote y adorándote ya en perfección. Hoy nos anticipamos y rendimos nuestra adoración en tu nombre. Amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana, jueves. Manteneos hoy bendecibles. A Dios sea la gloria.